Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TV Caquetá, el canal de todos. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el cuarto piso del Banco Colombia, aquí en pleno Parque de Santander, en Florencia, Puerta de Oro de la Amazonía colombiana. Llegamos hasta sus casas, hasta sus hogares, también a través de la 104.1, tanto con su emisora como su canal de televisión y el proyecto Visión Click, que va a los municipios de La Montañita, el Paujil, el Doncello, de igual manera Cartagena del Chairá. Y por el lado del sur saludamos a la gente linda de Belén de los Sandaquíes, de Albania, de San José, de Curillo también, y por supuesto que a la gente de Florencia. Quiero comentarles que hoy tenemos un invitado muy especial, una persona que ha hecho mucho por el departamento del Caquetá, pero sobre todo por los jóvenes. Se trata del maestro Edilberto Monge, maestro de arte dramático. Un aplauso para él. Maestro, gracias por aceptar nuestra invitación aquí a TV Caquetá. Bueno, encantado, Indira. Muchas gracias por esta invitación y es siempre muy agradable como que conectarse con la gente, ¿no? Con la región a través de estos medios. Bueno, el maestro tiene muchísimas noticias para todos nosotros, pero queremos empezar, como dicen por ahí, por el principio. Queremos preguntarle, maestro, cómo fue que usted se acercó a todo lo que tiene que ver con el arte dramático. Cuéntenos si fue desde niño, qué lo inspiró. Pues no sé, la herencia cuenta, ¿no? También los genes. Yo no sabía que mi mamá había hecho teatro aquí en Florencia, con la profesora Librada, no recuerdo el apellido. ¿Librada qué? Bueno, profesora Librada. Yo calculo que eso fue en los años 40 por ahí, 40 y pico. Ella hacía teatro en la escuela. Eh, yo seguramente heredé, bueno, aparte mi papá y la familia de mi papá, mis tíos, eran unos mentirosos, unos cuenteros, unos inventores de historias. Eran juglares, eran juglares. Entonces yo crecí oyéndolos a ellos y crecí en la finca de mis abuelos. Para mí lo importante del colegio era que tenía vacaciones y me llevaban a la finca. Entonces, por la finca pasaron muchos trabajadores. En aquel tiempo la gente venía, todavía venía huyendo de la violencia. Entonces, la gente traía sus historias, sus cuentos, su música. Siempre andaban con un instrumento y yo los oía en las cosechas de maíz y de arroz. Nos poníamos en la noche a tomar guarapo y a desgranar maíz y a trillar arroz y bueno, esas cosas. Y bueno, yo no hacía nada, yo era un niño y estaba ahí metido con ellos. Eso seguramente se me fue quedando, ¿no? Y entonces de niño era muy como un pelado cansón, más bien diría yo. Sí. Bueno, ¿y quién lo Entonces, creería? Porque siempre lo hemos visto como tan juicioso. no, y en el bachillerato también. Sí. Y no sé, empecé a ver la gente, a imitar la gente. Es muy importante ver, ¿no? Yo le digo a los muchachos de la universidad, le digo a los muchachos de programa artística, muchachos, hay que estar alerta. Los sentidos hay que tenerlos alertas a la vida. Eh, Esta mañana me pasó un caso, estaba en una clase y me pasó un caso muy curioso. Casi me atropella un cudillo. Casi ¿Cómo me da en así? la cabeza un cudillo. ¿Cómo así? Estaba ¿Cómo yo en lo la hizo? clase, en mi casa hay un palo de mango y en ese palo de mango yo le pongo comida y hay dos cudillos que van a comer. Es un Ujú. animal muy extraño porque ellos viven muy lejos del monte. Y estaba afuera en una mesa ahí en la clase cuando pasó un cudillo encima de mí. ¡Fiu! Me pasó. Y yo dije, ¿qué tal que ese cudillo me hubiera pegado? Me hubiera puesto un ojo negro. ¿Y qué le pasó, profe? No, un cudillazo, un cudillo. ¿Quién me va a creer que un cudillo me... ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Entonces, uno va como, al estar alerta, empiezo a ver esos colores de ese animal, esa belleza de ese animal, a escuchar su canto. Ya no es un canto por allá, sino que ya me lo oigo y me transmite emociones, me transmite una cantidad de cosas muy bonitas. Y hoy estaba almorzando con mi mujer y una de mis hijas ahí en esa mesa, cuando me dice mi mujer, oiga, por allá lo llaman el judillo. Estaba por ahí en el árbol, no había comida ya, entonces me tocó pararme, ponerle un plátano y que viniera a comer. Y me llevó, comió, se llevó un Mire plátano y usted. se fue. Entonces, como que yo desde niño estaba muy alerta a esas cosas.
escuchaba el aguacero en la finca, veía el aguacero, ¿no? La quebrada, oía los pájaros. Entonces eso fue metiéndose en mí y fue como estimulando mis emociones. Entonces después fue apareciendo el teatro poco a poco, apareció paralelo con el deporte. Y fue De, apareciendo en el colegio. entonces estudió precisamente. El teatro apareció en Andalucía Valle. La familia fuimos a vivir a Tuluá, después a Andalucía. Y allá, por cosas de la vida, apareció el teatro. Voy a ir el próximo año invitado, estoy invitado por el alcalde para ir a actuar a Andalucía y va a ser una cosa enorme. Ese pueblo yo lo quiero mucho. ¿Y pero en qué momento llegan ustedes acá al Caquetá? No, yo soy de aquí. Es de aquí, Yo pero soy de se aquí. fueron a vivir un Nos tiempo fuimos un al tiempo a valle. vivir al Valle del ¿De Cauca. dónde son sus padres? Mis padres son primera generación de caqueteños. Primera generación. ¿Y Primera generación. provenientes de dónde? Yo soy segunda generación. Mis abuelos del Huila. Del Huila. Y mi abuela materna era indígena. Uno de mis mayores orgullos. Es mi mayor ¿Y orgullo, su mi abuelo abuela. paterno? Mi abuelo paterno es del Huila. Era del Huila. Bien. Bueno, maestro, eh, ¿cómo le fue a usted a nivel internacional? Porque conocemos que usted estuvo mucho tiempo radicado en Europa. Mire que esto de estar atento allá me abrió los caminos. Me abrió los caminos porque yo llegué allá con otro compañero y aquí en el Parque Nacional actuábamos al aire libre. Y allá teníamos que ir a actuar al aire libre. Nos fuimos en un verano y la meta era pues trabajar en el verano, en las calles, en las plazas donde pudiéramos, porque no había opción de meternos a un teatro. Entonces montamos un espectáculo y llegamos allá y presentamos el espectáculo. Fracaso total. El primer fracaso fue en la Plaza Mayor de Madrid. Ahí teníamos que hablar y los turistas eran suecos, finlandeses, ingleses y nosotros hablábamos en español, no nos entendían nada. Y los que nos entendían no les interesaban esas historias. La historia que nosotros llevábamos era una telenovela, una cosa de traiciones, de embarazos, de cachos, de esas vainas a ellos no les interesan. Entonces, estando en Barcelona, nos presentamos y fue fracaso total. Dijimos, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya el pasaje de regreso se estaba venciendo y eso da Ah, un caramba. miedo, uy, eso da un miedo tenaz. Uno mira ese pasaje, me faltan 5 días, me faltan 4, se acabó, fue mucha, me voy a quedar aquí en este mundo extrañísimo. Bueno, vimos en la calle, nos fuimos a observar la vida, a observar, a ver, fuimos a una calle que se llama Las Ramblas, es una calle muy popular, yo diría que es la más popular de Europa, si no la más, es una de las más populares. Entonces, o más internacional, diría yo. Había un actor haciendo un número de robot y nosotros nos quedamos viéndole, nos miramos y dijimos, eso es, porque reunía mucha gente y ganaba mucha plata. Entonces digo, eso es, ¿usted sabe hacer robot? No, yo no, usted, no, yo tampoco, pues a trabajar, a ensayar. Y nos montamos un numerito, un par de robocitos, un par de muñequitos y tal, y contamos una historia. Y era la historia de un payasito que tocaba una flauta y al otro tipo no le gustaba, y entonces el otro se ponía muy bravo con él. Total, y hacíamos la cosa. Y empezamos a hacerlo, pero hacíamos la historia de seguido. Entonces un Ujú. amigo nos decía, no, paren y cuando les echen monedas, vuelvan y activen el muñeco y después sigan actuando y paren y ahí van reuniendo plata. Y montamos la historia y a él lo pusimos de calanchín. Él parábamos nosotros y él miraba, ay, máquina de teatro funciona con monedas, leía y pum, echaba monedas. Entonces arrancábamos. Y la gente fue entrando en el juego. Sí, Y maestro. ahí empezamos como a despegar. De ahí fuimos para París ¿Y y cómo allá abrimos más los ojos. en París, cómo le fue precisamente allá? Al principio mal, porque continuamos con la historia. Era un blanco y negro, ¿no? Un claros y oscuros totales, claros totales y oscuros totales. Con el trabajo del muñequito este hacíamos en una plaza que se llama Leal, a un lado del Centro Cultural Georges Pompidou. Hacíamos el espectáculo de los muñequitos, nos iba muy bien, pero nosotros queríamos actuar en la Plaza Mayor, en la grande. Y fuimos acomodando el espectáculo hasta que llegamos allá. Y ahí nos fue muy, 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 muy bien, pero era que veíamos mucho, veíamos,
qué hacían los demás actores, qué técnica, cómo podíamos interactuar con ellos para aprender cosas. Luego de París nos separamos, yo me vine a Barcelona a estudiar producción de televisión, cosa que ya me olvidó todo, ya ni nada de eso. Me di cuenta que yo era simplemente un actor, no iba a ser productor de televisión, ni camarógrafo, nada, nada, yo era un actor. Y ahí sentí la necesidad, o tuve la urgencia de trabajar para mí, porque siempre trabajaba para dos, con otro compañero o tres compañeros, y por ahí creaba yo para ellos. Entonces empecé a ver el mundo, seguí viendo el mundo, seguí viendo y seguí trabajando y entrenaba, ensayaba, y fui produciendo un espectáculo hasta que un día pegó. Y de ahí me fui por Europa. Ese Y así. personaje que están viendo nuestros televidentes, como cuéntenos un poquito sobre ese trabajo. Ese personaje nació allá, en Barcelona. Yo de aquí llevaba pues todo lo que aprendí en la escuela de arte dramático, lo que hacía, lo que la vida me iba mostrando, lo que iba aprendiendo de la vida. Ajá. Y en mis estudios, mis prácticas, y esas cosas, hasta que allá fue cogiendo forma ese personaje. Fue ¿Cómo se cogiendo llama? Ludi, Ludi. Ludi Mimo Clown. ¿Ese es el personaje más amado, por decirlo de alguna Sí, manera, el maestro Gilberto? sí, todavía lo hago. Este fin de mes tengo presentaciones en Zipaquirá con ese Bueno, ¿y cuál personaje. es la historia de Ludi? Ludi nace en Barcelona Ajá, de fracasar en las calles y de sí. triunfar en las calles. Entonces, yo incursioné en la pantomima y sin darme cuenta me fui metiendo en el tema del payaso. Pero el payaso en aquel tiempo empezaba, el payaso de circo, digamos que tenía cierta decadencia, empezaba a caer, a caer. Los circos en general empezaban a caer. Alguna vez vi el circo soviético y cuando vi el circo soviético dije, esto es lo que yo hago. Y empecé a estudiarlo y empecé a mezclarlos y a crear una nueva partitura, una nueva dramaturgia. Bien. Pero ¿qué podemos decir de la personalidad de Ludi? Rudy es un muchacho que juega, que se divierte, Y que le pasan las mil y una aventuras. sí, que tiene muchas fantasías y de la nada convierte su mundo en todo un... esa imagen, por ejemplo, están persiguiendo una mosca. Ujú. Esa es una viejita granjera que la gallina no le pone huevos y entonces se pone muy triste. Y ahí también estamos persiguiendo la mosca, la perseguimos con caballos, como vaqueros, jugamos a los vaqueros, jugamos a los duelos. eh, Ludi también estaba con los estudiantes, cuando ingresan los estudiantes de primer semestre a la Universidad del Amazonia, y Ludi es el que les dice que sean no, juiciosos. no. Ludi es muy, lo guardo mucho, digamos, lo Ajá, guardo mucho, porque lo quiero mucho y no lo puedo quemar. claro. Sí, sí, en Es un principio, para situaciones muy especiales. corro el riesgo de que se queme, ¿no? Si lo Ajá. presento en todas partes, otra vez, no, otra vez, entonces está en un lugar muy especial y sale de vez en cuando y vuelve y se guarda. Uno de los momentos en donde los caqueteños, todos los caqueteños, me incluyo, estuvimos también, nos sentimos tan orgullosos del maestro Gilberto Monge, es cuando le ayuda al exalcalde de Bogotá, Antanas Mocus, a montar toda esa maravillosa estrategia de cultura ciudadana que se hizo en Bogotá con unos resultados maravillosos, pero que también para la época estaba en ese tiempo de gobernador el doctor Luis Antonio Serrano Morales, me acuerdo, eso fue Mm, posterior a lo de Mocus, y se hizo la inauguración del puente que ustedes conocen allí en el Parque Longitudinal Los Fundadores o el puente de la Zona Rosa, y el maestro Gilberto Monge pues vino para esa inauguración y también, digamos, botó unas píldoras de cómo generar una cultura ciudadana donde se unieron un grupo también de teatreros y se vestían de los colonos. Qué bueno sería traer otra vez ese tipo de pedagogías aquí a la región. Cuéntenos un poco esa historia, maestro. sí, fue muy bonita la experiencia con el gobernador Serrano.
en la inauguración de ese puente. Fue un espectáculo grandísimo, bellísimo. Mire, eso es producto de ese viaje por Europa. O sea, allá, eso de estar con los ojos abiertos, Ujú. ¿no? El concepto de espectáculo allá es una cosa diferente. El espectáculo del gran formato es muy común hacerlo allá. O sea, se hace gran formato. No, en un espectáculo de eso se desbarata un carro, por ejemplo. Aquí, ¿cómo va a hacer uno para desbaratar un carro para ponerlo, hacerlo parte del espectáculo? Ujú. Entonces, a mí me quedó la idea, la inquietud del espectáculo de gran formato. Cuando me propusieron eso, entonces hicimos con una, ¿cómo llama esa cosa que usan en la electrificadora para reparar las lámparas por allá? No, eso es una grúa, Con una con grúa una así, grúa, con un cajón que ahí donde ahí se se montan meten los solderos, los los solderos. electricistas, por decirlo de Ajá. alguna manera. Y eso es muy alto. Ajá, sí. Ahí metimos unos muchachos vestidos de arlequines, se subieron al puente con unas banderas que hacían unas acciones y recuerdo que al puente le metimos pólvora por debajo y eso Eso fue sonaba. bellísimo, un Sí. espectáculo con luces artificiales maravilloso. Y luego vino la experiencia del primer trabajo que se hizo aquí de Cultura Ciudadana. Hicimos unos personajes, unos arlequines y también hicimos los colonos en Con vivo. los muchachos, con los teatreros Valderrama, para Con la época. Fabio y sí, Fabio y Y el César. hermano, César. exacto, los hermanos Valderrama y apoyaron todo ese trabajo de cultura Ellos ciudadana. estuvieron Eso ahí. fue inolvidable y contarles a ustedes que ese puente peatonal pues fue el primero que se instaló aquí en todo el departamento del Caquetá y que esa inauguración pues fue por todo lo alto. En ese mismo entonces fue cuando se creó ese parque longitudinal de la zona rosa porque eso ahí no existía, eran solo barrancos, ¿verdad, Barrancos, maestro? sí, Eso sí. eran solo barrancos. Bien. Maestro, cuéntenos también lo de Mocus, ¿cómo fue esa experiencia, engancharse con ese político como tan cercano a todos los ciudadanos y que dio, como dicen justo donde era, en el corazón de los bogotanos, con esa campaña de cultura ciudadana tan sensible, tan bonita, tan cercana, porque eran unos mimos muy amorosos, muy queridos? Es que hay muchas cosas ahí, ¿no? La ciudad había desaparecido de alguna manera. La ciudad estaba tomada por el caos. O sea, la Bogotá de los años 80, 90 era terrible. La Caracas, montarse en un bus, esos racimos humanos en los buses, las cebras no aparecían, estaban desaparecidas. En el peatón era un peligro ser peatón, mejor dicho. Ujú. Entonces, Antanas es un tipo medio loco, medio visionario. De hecho, tuvo un partido, ¿no? Que se llama Los Visionarios, creo. Eh, entonces se le ocurrió hacer cultura ciudadana, hacer pedagogía de ciudad a través de la, de los mimos, que fue su primera avanzada, ¿no? Con mimos. Ujú. Esto causó un choque en la comunidad y en algunos sectores, ¿no? Pero ¿cómo que van a gastar plata en esos payasos? ¿Cómo que esto? A mí alguien me dijo en alguna reunión nos decía, pero es que cómo van a ganar tanto los mimos si nosotros que somos no sé qué, ganamos tanto. Le dije, es fácil, vuelvas el mismo y verá que gana igual que nosotros, ¿entiende? Y había un rechazo total, hasta que la gente empezó a descubrir la ciudad, empezó a descubrir las cebras, los semáforos peatonales, empezó a descubrir la dimensión de las calles, empezó a ver la ciudad arriba. Nosotros hacíamos acciones que obligamos a la gente a mirar el edificio y a ver la belleza que tiene el edificio. París es una ciudad que hay que mirarla para arriba, porque está construida de tal forma que arriba hay arte por cantidades, hay esculturas, hay pinturas, hay arquitectura, es una cosa muy bella. Entonces, en Bogotá hicimos eso. Entonces, como que a la gente se le devolvió la ciudad y empezó a funcionar. Hizo una cosa, ¿no? El cuento de zanahoria y garrote. Entonces hizo pedagogía y después empezó a subir multas. Bueno, ¿por qué? Ya se gastó un dinero en pedagogía. Ahora hay que Ya se les dio recuperarlo. la zanahoria, ahora el garrote para el que incumpla. Sí, no, Bien, Antanas era un personaje muy particular. sí, Muy. sensacional. Lastimosamente, en los últimos años ha estado bien enfermito. Sí, está Pierde el enfermito. país uno de los grandes, digamos, porque él era una persona muy activa Motivadores y de vida. motivador. Las conferencias de él eran magníficas y de verdad que sembraba en tierra buena porque le encantaba trabajar con los jóvenes y sembrar esa semilla de la ciencia, del conocimiento, del saber,
que lo que necesitamos. Era un hombre limpio, ¿no? Así es, muy transparente. Sí, sí, muy transparente. Bueno, maestro Gilberto, allí usted tuvo la oportunidad de trabajar con otros caqueteños. ¿Cómo no recordar a Fernando Rojas? Y ahora le refresco la memoria. Fernando Rojas es el lobo Aurelio Cheveroni, Ujú. que también trabajó en la brújula mágica, en la programadora audiovisuales de antaño. Él estuvo con usted, uno de sus Sí, compañeros, claro. discípulo también, ¿verdad? Fernando fue mi alumno desde muy pequeñito, De ahí, del barrio Villamónica, de acá de Villa Florencia. Mónica. Un día alguien me dijo que en la industria, yo trabajaba en la Secretaría de Educación. Y a propósito de la Secretaría de Educación, yo trabajaba en una oficina, en una dependencia que llamaba Extensión Cultural. Ajá. Se acabó, no entiendo la razón Qué por qué se va a barbaridad acabar. que se acaben ese ¿Cómo se tipo va a acabar eso? de dependencias, que son las únicas que luchan realmente porque los chicos ocupen el tiempo libre en cosas útiles. Por eso es que ahora nuestros niños se la pasan con estos aparatos y se la pasan haciendo cosas que no tienen que hacer, como por ejemplo consumir drogas o por ejemplo en esos juegos que los vuelven ludópatas. Fernando es producto de Extensión Cultural. Qué Entonces interesante. él me dijeron que había un chico que en la industrial que era mimo, entonces nosotros hacíamos muchas cosas ahí. El secretario de Educación era Nelson Valencia, además que era un tipo súper chévere. Nelson Valencia, yo le decía, Nelson, esta ciudad no necesita una avanzada cultural, necesita es una avalancha. Y él no hacía y no decía, hágale. Nelson, ¿por qué no hacemos? Yo apenas decía, ¿por qué no hacemos? Ya me decía, hágale. Ni me preguntaba, era hágale. Cuando Ujú. le decía, bueno, vamos a empezar hoy, vaya, vea, y se iba y vea, qué chévere. Hágale, hágale. Entonces hicimos muchas cosas y entre en ese ir y venir de cosas apareció Fernando. Cuando era muy pequeñito ensayábamos, yo le daba clases allá a él únicamente en el CAS, el antiguo CAS, en Jorge Eliezer Gaitán. Ujú. Y él empezó a hacer mimos. Entonces, cuando hacíamos alguna actividad con la Secretaría de Educación, él iba con nosotros. Recuerdo que ahí en el Hotel Plaza había una mesita y ahí se tomaba fresco y tal. Y en una ocasión él estuvo con nosotros. Entonces nosotros pedíamos una cerveza y el mismo que un helado. Estaba muy chiquitico. Otra cerveza y el mismo, otro helado. Pues, por cada cerveza que nosotros nos tomamos, él se comió un helado. Y él empezó y siguió con esto. Y ahora cuando le da el patatús me llama. Entonces me dice, usted tiene la culpa, usted me metió en esto, usted tiene que ayudarme porque tengo este problema. Y yo, miércoles, Fernando, ¿yo qué le digo a usted a estas alturas de la vida? Usted ya está viejo. Y yo, Ahí lo vemos "Oh". erizándose con Amparito Grisales en el programa este, No, ¿verdad? Fernando Es genial. desde muy niño fue un pelado muy talentoso. Un excelente Muy discípulo. talentoso, sí. Muy, muy, muy Bien. talentoso. Maestro, ¿cómo están las cosas que tenemos en la agenda del arte dramático para el departamento del Caquetá? Ya estamos en el mes de agosto. ¿Qué podemos decirle a nuestros televidentes, a nuestros oyentes de la 104.1? ¿Qué alternativas nos ofrece? Bueno, nosotros con el grupo de teatro de la universidad vamos a hacer una temporada de una obra muy, muy bella. Es de las cosas buenas que hemos hecho ahí. Se llama Con el hálito de tus huesos, de una dramaturga nacional que se llama Liliana Hurtado, una Ajá. compañera de teatro. Hicimos un montaje sobre un tema muy particular, yo prefiero que lo vean. Vamos a estar unos 4 o 5 fines de semana, Qué chévere. ¿A partir de viernes y cuándo? sábado. Yo creo que a mediados de A septiembre. mediados de Mediados septiembre. de septiembre. Pero bótenos la chivita, más o menos qué temita es. Bueno, es un tema que tuvo mucha relevancia, mucha sonoridad en el país con el tema de los chicos estos los falsos positivos. Con los falsos positivos, ok. Es Una la, obra de tinte social, de carácter sí, muy es social. la historia de doña Luz Marina Bernal y su hijo. Ujú. La interpretación que hace la chica es fabulosa. Bien La fuerte. presentamos en el festival, en el Zonal Universitario de Teatro y lo ganamos, fue sobrado. Fantástico. ¿En dónde fue eso? Ahí en la sala de la bodeguita, en la sede centro, en la bodeguita Bueno, del teatro. Ahí vamos a estar. Y después, bueno, ya nos vamos para el Festival Nacional de Teatro con el grupo. Y para Florencia, pues no hay más cosas. Lo mío, pues estaré el 31 actuando en Zipa. va a recibir un premio. Cuéntanos sobre eso. Sí, en la Asociación Colombiana de Artistas nos van a hacer un homenaje a 6 maestros de teatro, creo que son todos.
el 25 ahorita, de agosto. Perfecto. Nos van a hacer el premio Fuerza, digamos. Qué Y maravilla. pues va a ser muy bonito, ¿no? Además voy a estar al lado de personas muy, muy interesantes. Patricia Ariza, que yo sepa, va Patricia Ariza y va Jairo Camargo. Jairo Camargo es un actor de De gran trayectoria. trayectoria. Y Patricia, pues es una mujer muy interesante, es una luchadora, actriz, dramaturga, una líder social. Es una mujer bien, bien fuerte, bien chévere. Ya para cerrar esta entrevista, maestro Hilberto Monge, quiero preguntarle, los chicos que en este momento nos están viendo, nos están escuchando a través de la 104.1 y dicen, hombre, yo estoy aburrido de estar toda la tarde frente a un computador, quiero aprender teatro, ¿qué tienen que hacer? En los municipios lo primero que tiene que hacer es el Estado local. Hay que hacer una reestructuración total del Sí, concepto cultura en el departamento. O sea, esa reestructuración, ¿qué tiene que ser? Primero, diseñar unas políticas que generen acciones para los muchachos. Una, casas de la cultura de verdad, fortalecidas, con maestros de verdad, con gente ujú, que se quede allá en la región trabajando con las condiciones necesarias, con una sala de teatro, con un buen salón para música, con instrumentos, con dinámicas, con presentaciones, con que los pelados, que los muchachos encuentren un espacio donde ir a interactuar, ir a aprender, ir a ocupar el tiempo libre bien, bien, bien utilizado. como tiene Eso, que ser, maestro, claro, pero eso ya sería como una actitud que tienen que tomar, digamos, los alcaldes y la misma gobernación de Caquetá, ¿no? sí, ¿No? claro, Importante. claro, claro. Pero y los que quieran pertenecer a su Pues grupo de teatro, ¿cómo pueden hacerlo? no, pues lo que pasa es Es que sí es difícil. para la universidad. Es para Los exclusivamente para la estudiantes de la universidad. universidad pueden ir allá y no necesitan nada, llegar, tierra de Llegar y teatro querer. y ya, bienvenido, baile. Muchachos, vincúlense, vincúlense al grupo de teatro del maestro Edilberto Monge, sáquele provecho a la juventud y disfrute en plenitud de su vida haciendo cosas interesantes. Maestro, muchas gracias por haber aceptado Gracias nuestra a ti, mira, entrevista. gracias y bueno, a los muchachos, ánimo, háganle, háganle que eso es muy chévere. Ajá, Eso así de, es. cuando viajamos con el grupo de teatro de la universidad sufrimos, el bus lo paga la universidad, la comida la paga la universidad, el hotel lo paga la universidad, conocemos gente, nos presentamos en buenos teatros, nos tratan, no, eso sufrimos. La pasan súper bien. Sí, es rico, muy enriquecedor para los muchachos esas experiencias. Gracias, maestro Gilberto Monge. Gracias, emisora 104.1. Sigan ustedes conectados con nosotros porque tenemos más entrevistas con personajes de nuestro departamento del Caquetá que están haciendo cosas muy chéveres e interesantes que les queremos contar.